es tu mayor satisfacción? Nuestra vida está llena de satisfacciones, mis hermanos, y vivimos de satisfacciones, y buscamos, incluso fabricamos satisfacciones. Alguien dijo, y quiero empezar por ahí, alguien dijo que la santificación de los creyentes es reducir la brecha que existe entre nuestra teología y nuestra vida práctica. ¿Qué significa eso? Significa que entre lo que nosotros hemos aprendido por años de estudio, a través del estudio de la palabra de Dios, y la manera que aplicamos lo que hemos aprendido a través de muchos años de estudio de la palabra, la manera como aplicamos eso a nuestra vida diaria, eso es la santificación. Y aquí en la iglesia puede haber muchos de ustedes que son muy disciplinados en escuchar la palabra del Señor cada domingo, cada jueves, cada reunión de grupo de encuentro y multiplicación que tienen, cada estudio bíblico al cual ingresan. E incluso pueden ser muy metódicos al tomar notas en sus estudios bíblicos, pero al mismo tiempo, a pesar de tener una excelente metodología, una excelente forma de consignar todos los datos bíblicos que van estudiando, paralelamente podemos ser muy incoherentes, mis hermanos, en nuestro estilo de vida. Somos muy aplicados para estudiar la palabra del Señor, pero podemos ser muy incoherentes en el estilo de vida porque lo estudiado o lo aprendido no se refleja en la vida práctica del creyente. Pero está en todos los estudios bíblicos, está en todos los cultos, está escuchando la palabra del Señor cada domingo. Te pongo un ejemplo desde las Escrituras. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? Él caminó, vivió prácticamente con el Señor Jesucristo casi 3 años. Convivió con el Señor 3 años prácticamente. Oyó cada mensaje del Señor. Estuvo presente en cada enseñanza que Jesús dio. Vio cómo los principios que Jesús enseñaba, vio cómo Jesús los vivía, porque Jesús jamás predicaba algo que él no viviera. Entonces, durante 3 años, imagínense a Pedro en ese régimen, escuchando los principios del reino de Dios, viendo cómo se aplican en la vida diaria, escuchando la enseñanza, viendo cómo se aplica en la vida diaria. Tuvo bastante en 3 años. Entonces llega un momento en el relato de los evangelios en que incluso Pedro llega a decirle a Jesús, estoy en Mateo capítulo 26, versículo 33 hacia adelante. Si usted lee versículos antes, usted se va a dar cuenta que Jesús está disertando y está mencionando acerca de lo que le va a ocurrir y cómo todos le van a abandonar al fin y al cabo. Entonces, verso 33, responde Pedro y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso les va a pasar a los demás, pero yo, de mí, Señor, de mí no esperes jamás esto. Verso 34, Jesús le responde, le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35, Pedro insiste, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Fíjese en las afirmaciones. Y todos los discípulos le siguieron en esa afirmación. Recalco las 2 afirmaciones que hizo Pedro, que suenan muy bien. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Hermanos, suena muy bien lo que Pedro está diciendo. Y parecería que sus palabras, las que estamos leyendo hoy, provendrían de las convicciones nacidas de toda la enseñanza revelada por Jesús y que captó la mente y el corazón de Pedro en los últimos 3 años, y parecen convicciones tan sólidas que Pedro las está viviendo. Aquí creo que, mis hermanos, que hay una gran lección para todos y cada uno de nosotros. Muchas veces, escúcheme, muchas veces nosotros sonamos exactamente igual como Pedro. Decimos cosas espirituales que suenan bien y parecería que por la manera como las decimos, porque las decimos tan seguros y las proclamamos de manera tan segura y las aconsejamos con tal convicción, que parecerían justamente eso, que son convicciones formadas a través de los estudios de la palabra del Señor, y parecerían principios bíblicos que ya los integramos a nuestra vida y los estamos viviendo tal cual. Pero ahí está la incoherencia.
Pero ahí está la incoherencia, porque usted y yo lo sabemos perfectamente. La verdad es que aún no hemos llegado a integrar esas verdades a nuestra vida y aún no las estamos viviendo. Pero sí estamos diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús, de ti. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Siempre he pensado qué ocurriría si viviéramos en la etapa más cruda del terrorismo que vivió nuestro país y que mientras en este instante yo estoy diciendo esto, entra una cuadrilla de terroristas encapuchados, cierran todas las puertas. Entonces dicen, pasen aquí, suban acá todos los que son realmente verdaderos cristianos, aquellos que son capaces de dar su vida por Jesús. Entonces tímidamente algunos de ustedes suben aquí y apenas voltean, los matan a todos. Y luego el terrorista vuelve a decir, pase aquí adelante todos los que dicen que han entregado su vida a Cristo y que son capaces de dar su vida por Él. A continuación de la primera escena, ¿cuántos creen de ustedes que pasarían aquí delante? Sin ni siquiera pensarlo. Mire, ya puso su cara de asustado. Eso es suficiente para mí, ¿no? Y lo estoy poniendo en una situación extrema, sumamente extrema. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No nos suena muy sublime, no lo hemos tomado incluso para nosotros. En algún momento hemos orado y se lo hemos dicho de esa o de otra manera al Señor. Hablamos de sacrificarnos para el Señor, hablamos incluso de perderlo todo por el Señor, pero nunca logramos vivir esa verdad. Porque repito, aún hemos logrado integrar esas verdades a nuestra vida y por eso no las estamos viviendo. Y para peor de males, mis hermanos, es probable que nos hayamos acostumbrado ya a mencionar, citar, enseñar ciertos principios de la palabra de Dios, pero por años nunca nos hayamos propuesto intencionalmente empezar a vivirlos. Y digo intencionalmente porque podemos seguir enseñando, es como Juan 3:16 cuando evangelizamos. En automático nos sale, cuando compartimos con cualquier persona o abrimos nuestra Biblia, Juan 3:16 y lo decimos rapidísimo o hasta de memoria. Pero ese versículo en su totalidad, y hablo en su totalidad, versículos 17 y 18, a continuación, porque nos hemos prendido del 16, pero usted no ha leído los versos a continuación, me da la impresión. Y nos llenamos la boca de presentar un Dios de amor cuando en los siguientes versículos se equilibra la balanza, es un Dios de juicio. No hay que ofender a las personas. Pero repetimos cosas sin haberlas todavía integrado en nuestro corazón. Por años, nunca probablemente nos hayamos propuesto o hayamos decidido empezar a vivir esos versículos. Particularmente, mis hermanos, no me deja de sorprender. Nunca me ha dejado de sorprender la advertencia que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en el primer siglo. En su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le advierte el tipo de carácter que van a tener las personas en los postreros tiempos, los hombres de los postreros tiempos. Y así empieza el capítulo 3 de esta carta que le escribe, de esta segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. Y le da el perfil. Lo curioso y lo interesante es ese perfil que empieza a darle en los primeros versículos del capítulo 3. No solo está pensando en los hombres en sentido general, en toda la sociedad o en el mundo. Está específicamente pensando en hombres dentro de la iglesia o dentro de las iglesias. Y le advierte en cuanto a esos hombres el apóstol Pablo a Timoteo, y entre otras cosas le dice, tendrán apariencia de piedad, pero en la vida práctica van a negar esa piedad. Eso es una vida incoherente, hermanos. Y cuando dice tendrán apariencia de piedad, entonces se está refiriendo a hombres dentro de la iglesia, a hombres que dicen que son cristianos.
a hombres que están enseñando principios de la palabra del Señor, y quién sabe cuánto tiempo, cuántos años dentro de la congregación, sirviendo incluso, teniendo ministerios por años, pero hay una incoherencia en sus vidas. Niegan esa piedad que enseñan o predican, la niegan en su vida práctica. A estos, dice específicamente el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a estos evítalos. Nosotros somos muy condescendientes, hermanos. Eso es vida radical, según las Escrituras. Entonces, estoy en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Esto es a lo que quería arribar, mis hermanos. No solamente hablar de estos hombres que aparentan piedad, pero que tienen una vida inconsistente en la práctica. Lo que quiero mostrarles esto es algo interesante, hermanos. Ubíquenlo en su Biblia, que no va a salir en la pantalla. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Pablo sigue diciendo, después de mencionarle a Timoteo, evita a estos hombres. A continuación le dice, porque de estos, es decir, esos hombres que aparentan piedad, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora capte el versículo 7. Esas mujeres que está haciendo referencia, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces no está hablando de cualquier mujer, está hablando de mujeres dentro de la congregación. Pero miren qué términos, dice: mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Son deseos no gobernados. Ay, que no puedo, pastor, es que me jala el canal de las novelas me jala. Ay, no me pierdo una de Papá en Apuros. Es que no puedo. Se tiene un deseo, pero no lo puede gobernar. Ay, que no puedo callar mi boca, que a lo demás, ay, qué imprudente. Ay, siempre estoy pensando mal. Deseos no gobernados. No ha entrado en dominio. No hay gobierno del Espíritu de Dios. Pero son mujeres que están en la iglesia. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora dice, estas siempre están aprendiendo. O sea, no es que estén distraídas, que están ahí anotando, están en todo estudio bíblico entrando, están en el gen, están en el culto, están en el juez tomando, están aprendiendo, pero dice, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Raro, ¿no? Incoherencia de vida por eso, porque no pueden llegar a la verdad, nunca la pueden integrar. Y al no integrarla, entonces se comportan como cualquier mujer mundana. No importa que venga a la iglesia 40, 50 años. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y para clarificar esto más, regreso al verso 7. Estas siempre están aprendiendo. El término que utiliza aquel apóstol Pablo para hacer referencia a estas mujeres que están aprendiendo es un término en el griego que significa estudiar, aprender, pero aprender y estudiar de cualquier manera. Y creo que acá todos hemos pasado por el colegio o la universidad, algunos, y sabemos lo que significa eso. Entras y aprendes de cualquier manera, ¿no? Se graduó el ingeniero. Por favor, ¿podrías construir? Y me sale así media choca. Ingeniero Zapata, por favor, ¿cómo usted es egresado de la uni? No, perdón, ese es mi nuevo concepto, es modelo tipo torre de pizza. Ya que habrá que creerle al ingeniero, pues ahora, ¿no? ¿Por qué le salió torcida la casa? Porque en el proceso de estudios, alguno de sus cursos, de repente el de estructuras, no lo estudió, pero como sea. Igual que los médicos, ¿no? Que se olvidan, tremenda pinza, se olvidan dentro y cierran al paciente. En alguno de sus momentos de práctica con su cadáver se olvidó las pinzas dentro, pero el cadáver no reclama, ¿no es cierto? Estudiar por estudiar significa matzano en el griego. Y es el término que utiliza el apóstol Pablo acá. Están siempre aprendiendo, están estudiando, sí, pero de cualquier manera.
Y se supone que deberían, le dice, en ese término se entiende, se supone que deben estar estudiando, no solamente para aprender la doctrina acerca de Jesucristo, sino para conocer al mismo Cristo, y ese proceso de conocer a Cristo le transforme la vida y la haga diferente mujer, diferente persona, y su comportamiento por eso marque una diferencia en la iglesia o fuera de la iglesia frente a todas las demás mujeres. Hermanas, si usted le pertenece a Cristo, su vida, su comportamiento debe ser absolutamente diferente a todas las mujeres. ¿Lo es? ¿O hay una incoherencia de vida ahí? No vaya a estar igual que estas mujeres, cargada de pecado, nadie lo sabe, con deseos no gobernados por años, sigue luchando en esos deseos no gobernados. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a tener cabida, control sobre su vida? Usted está todos los domingos por 20, 30 años escuchando el mensaje de la palabra del Señor, nunca llega al conocimiento de la verdad. ¿No le aterra eso? ¿No le aterra pensar que pase otro año más sin llegar al conocimiento de la verdad? Me refiero al 2024. ¿No le da miedo eso? Espero que sí. Pero fíjese, se puede estar aprendiendo por muchos años, pero tener una vida incoherente en la vida práctica. ¿Acaso también nosotros los evangélicos no tenemos expresiones, mis hermanos, que como las del apóstol Pedro suenan muy bien, suenan muy espirituales, pero están distantes de que vivamos plenamente esa verdad? Por ejemplo, cito algunos ejemplos para que usted me entienda. Se suele escuchar, solemos decir, por ejemplo, las cosas de este mundo no tienen ningún valor, no las necesitamos, a quien necesitamos es a Dios. Suena bien, suena muy bien. O también solemos escuchar o decir, podría soportar quedarme sin nada en esta vida de lo que ahora poseo, pero no podría soportar quedarme sin Cristo. Suena lindo. Es una tremenda verdad que podemos estar mencionando. Pero en el fondo la verdad es que una de nuestras mayores preocupaciones, mis hermanos, si usted acepta esta realidad de nuestras vidas, una de nuestras mayores preocupaciones son precisamente las cosas materiales que tú y yo necesitamos y que constantemente estamos orando y pidiéndoselas al Señor. Nos supla de todas esas cosas porque las necesitamos. Entonces, es fácil y sencillo y suena bien, como decía, decir puedo soportar quedarme sin nada. Realmente, si te quedaras sin nada y solamente tendrías a Cristo, ¿realmente te sentirías gozoso? ¿Realmente podrías vivir? Puedo perderlo todo, pastor, pero mi lomo saltado, por favor, no me lo toquen, ¿no? Hay algo que siempre termina siendo un tesoro en el corazón. Y esto que estoy mencionando no es algo nuevo, lo dije a principios del año pasado. Nosotros los evangélicos creemos en el Señor, creemos que el Señor es el Jehová Jireh, lo cantamos, decimos que es el proveedor de nuestras vidas. Y se supone que deberíamos descansar en esa verdad. Si el Señor es el proveedor, bueno, descanso en esa verdad, ¿no? Confío en esa verdad, el Señor me va a proveer para todo. Deberíamos, por eso digo, deberíamos descansar en esa verdad. Pero a pesar que creemos en Él, pero muy en el fondo de nuestro corazón, no creemos, hermanos, que Él sea suficiente para nosotros y no creemos que Él tenga suficiente poder para suplirnos en todo lo que uno necesita. Y por eso nosotros vemos la necesidad de darle una ayudadita a Dios manejando nuestro propio plan B, porque todos tenemos un plan B, hermanos. ¿Me falla el Señor? Entonces tengo a la Virgencita de Chapi. Me falla Dios, pero tengo al Señor de los Milagros. No, eso era antes de llegar a Cristo, pastor. Sí, yo lo sé. Pero ahora ya no es el Señor de los Milagros, no es la Virgen de Chapi, no es la Virgen de Guadalupe o no es Sanguchito. Ya no son nada de esos santos, pero hemos reemplazado por otros nosotros. Ese es nuestro plan B. Nosotros tenemos que ayudarle a Dios. Entonces, en ese instante, eso lo hemos visto el año pasado a principios,
de pronto tomamos el rol de Dios y nos empezamos a proveer a nosotros mismos. Hermanos, ¿sabe qué es eso? Eso es idolatría, idolatría pura. A este problema súmele el lugar donde habitamos, nuestra sociedad, el sistema donde vivimos. Usted sabe, vivimos en una sociedad consumista que nos influencia de tal manera que nos hace creer que necesitamos más, que lo que hemos logrado nunca es suficiente. Entonces necesitamos más, necesitamos más. Y parte de usted sabe, todos los productos que se venden hoy en día, antes eran fabricados para toda una vida. Díganme todos los que no son de mi promoción. Antes usted compraba un carro y le duraba toda la vida. Antes usted compraba una licuadora, le duraba toda la vida. Manufactura alemana, wow, le duraba toda la vida. Incluso se la pasaba a su hija. Se pasaba de una generación a otra. Así eran los artefactos hace muchísimos años atrás. Hoy no, hermanos, usted sabe perfectamente. Te le da la vuelta. Made in China. ¿Y cuánto le dura? O sea, y te obliga, ¿no? Ese es el consumismo. Es la sociedad consumista en la que vivimos. Te obliga a desecharla y te obliga a comprar otra. Pasa un tiempo y te obliga a comprar otra. Y por más que quieres arreglarla, te sale más caro, te dura menos y te obliga a consumir cada vez más. Hoy en día, si nosotros no discernimos este gran monstruo consumista en el cual nosotros estamos inmersos y vivimos, si no discernimos esto correctamente, podemos ser atrapados por ese sistema y caer en la idolatría del consumismo igual. Entonces no hacemos diferencia en el mundo. Y Jesús dijo que deberíamos ser sal y luz de este mundo, ¿sí o no? Hermanos granitos de sal, están ahí, ¿no? Pero si no, no haríamos la diferencia. Y este sistema consumista que nos lleva a caer en la idolatría justamente del consumismo, nos arrastra, escuche, este es el punto, nos arrastra a buscar seguridad en ellos para nuestras vidas. Creemos que ahí está nuestra seguridad, en las cosas creadas, en las cosas materiales, al punto de verlas como si fueran nuestros salvadores personales. Pero eso es idolatría, decía, ya que debemos recordar que solamente Cristo puede saciar todas nuestras necesidades y que Él mismo, el propio Jesús dijo que no nos afanemos en eso, en las cosas básicas. Recuerda Mateo capítulo 6, versículo 26, lo recuerda. Por eso os digo, dijo el Señor, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Las cosas básicas de la vida está hablando el Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿No se dan cuenta cómo viven las aves del campo? ¿Quién las sustenta? ¿Están preocupadas? ¿Está alguna vez ha visto una cuculí ahí toda estresada en el árbol? Ay, ha subido el pollo otra vez, ¿qué voy a hacer? No me alcanza. Nosotros somos los únicos que entramos en esos afanes, mis hermanos. Jesús dijo, no os preocupéis por vuestra vida. Dile que está a tu costado. ¿Por qué te afanas? Dile. ¿No? ¿Por qué te preocupas? Dile. Subió el pollo, ¿a ti qué te importa? Dile. Déjale ese problema al Señor, ¿no? Si no tienes pechuga, bueno, tendrás alitas, pues aunque es una sopa de patas, ¿no? Rica en colágeno, etcétera, etcétera. El Señor jamás va a dejar desamparados a sus hijos. Hermanos, pero cuando caemos atrapados en este sistema del consumismo que es idolatría, empezamos a dejar por eso de mirar al autor y consumador de la fe. Y la escritura es muy clara, dice, puesto los ojos en la lista de precios que el ministro de Cultura acaba de votar. No dice eso. Puesto los ojos en toda la deudaza que tienes en el banco. No dice eso, dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe.
Pero cuando entramos en el sistema consumista, dejamos de mirar al autor y consumador de la fe y dejamos de confiar en Él, obviamente. O sea, quito los ojos de Él y ya no confío en Él. Entonces pongo mi confianza en otras cosas o personas. Y al dejarlo de mirar a Jesús, dejo de admirar a Jesús. Ya Él no es el foco de mi admiración como único Dios. Entonces dejo de adorarlo. Ahí perdemos la distancia de adoración con el Señor, con el supremo dador de la vida. Y reconocemos al final que Él es el que se hace cargo de mi sostenimiento. No pierdo de vista todo eso y pongo mis ojos ¿dónde? En las cosas creadas. Empiezo a poner todo mi amor y mi confianza en las cosas creadas. Tengo que recordarles, mis queridos hermanos, lo que dijo Juan Calvino en cierta oportunidad. Él escribió y dijo que el corazón del hombre era una fábrica perpetua de ídolos. No debemos olvidar eso. Nuestro corazón constantemente está creando ídolos. Lo que quería decir Calvino es que estaba identificando al corazón como la fuente máxima de la falsa adoración. Ahí está la raíz profunda de la falsa adoración, decía. Por lo tanto, debemos cuidar el corazón. Mayor urgencia para obedecer al Señor. Hijo mío, dame tu corazón. Yo voy a darte otro diferente. Nos conviene, hermanos, porque es una fábrica constante de hacer ídolos. Y eso es un pecado que Dios advirtió con tiempo a su pueblo y lo normó para que no ganara el corazón de ellos. Y ese principio de vida que enseñó el Señor para que no cayeran en la idolatría nos ha alcanzado a nosotros en este tiempo también. Éxodo capítulo 20, usted sabe perfectamente, en ese capítulo se encuentran los famosos 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios están enfocados justamente en la idolatría. Ahí radica la importancia de esos 2 primeros mandamientos que son clarísimos. El primero, dijo Jesús, Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tiene que ver con la idolatría. Versículo 4, no te harás imagen, idolatría, ni ninguna cosa semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios tienen que ver específicamente con la idolatría. Y luego ya usted va de Éxodo 20, va al Nuevo Testamento, la primer carta del apóstol Juan. Fíjese cómo cierra esa carta que solo tiene 5 capítulos. Busquen su Biblia, primera de Juan, capítulo 5, el último capítulo. Fíjese el último versículo, fíjese cómo cierra el apóstol Juan y pregúntese por qué cierra de esa manera el apóstol Juan su carta. Eso tendría para todo un mensaje, mis hermanos, pero solo quiero hacerlo notar, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, para ser precisos y exactos. Él diserta sobre varios asuntos sobre la deidad de Jesús, pero fíjese cómo termina toda su carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Mire cómo está terminando la carta. Lo que estamos viendo en esta mañana, mis hermanos, y lo que vamos a seguir viendo en el libro de Ageo es precisamente el resultado práctico de no hacer caso a esta advertencia del apóstol Juan, dejada por escrito: hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Estamos viendo cómo esto resulta en la vida práctica cuando no obedecemos este mandato de la palabra del Señor. Este mensaje solo tiene 2 partes y he empezado solo con la primera parte y ahora voy a profundizar en esa parte. No voy a entrar en la segunda parte, la vamos a ver el próximo domingo. Por eso he dividido, si se fijó en el título, es primera parte nada más de nuestro mensaje. Y es que en esta porción que leyó nuestro hermano Guillermo, que se extiende hasta el final prácticamente del capítulo 1 hasta el versículo 15, está justamente dividido en esas 2 partes. Es decir, hay un llamado de parte de Dios por un lado y hay una respuesta del pueblo por el otro lado. Solo me voy a remitir al llamado del Señor porque esto hay que reflexionarlo muy bien, mis hermanos. Parecería que entramos a un nuevo año
y ya todo está, ya terminó, es un nuevo año, empiezo de nuevo. Aparentemente podría ser, mis hermanos, pero sigo estando persuadido de que hay muchos creyentes que han cruzado hacia este siguiente año con cientos de problemas no solucionados y con decisiones que debieron haber sido tomadas en el año pasado, pero no han sido correctamente evaluadas y han pasado simplemente con el cargamontón, como decimos. Y eso no está bien, porque va a afectar su relación con el Señor y va a afectar su vida de congregación, va a afectar a la propia iglesia, va a afectar a todos. Por eso necesitamos entender bien este asunto del llamado de Dios en esta carta a su pueblo. Hago un resumen rápidamente de lo que vimos la semana pasada. Recordemos que un remanente de unas 50,000 personas salen de la esclavitud en Babilonia después de 70 años. Ciro, el persa, el rey en ese tiempo, era el poder del momento, firma un decreto sin entenderlo bien. Es el instrumento de Dios para dar libertad a los judíos esclavos por 70 años. Entonces, como 50,000 judíos creen la profecía y creen que se está dando el tiempo de Dios y que Dios ha tomado la vida de Ciro el persa para darles libertad. Entonces salen esos 50,000 encabezados por un hombre llamado Zorobabel y un sumo sacerdote Josué, con una misión específica que Dios les dio, la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, que fue arrasado por los babilonios. Esa era la misión de esta nación. Entonces llegan a Jerusalén y apenas llegan, reconstruyen o levantan un improvisado altar en el lugar del templo para empezar a ofrecer sacrificios al Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Y al segundo año de haber llegado a Jerusalén empiezan a echar los cimientos de lo que va a ser el templo. Obviamente ese templo no iba a tener todas las características del original, el que construyó Salomón, que era fastuoso. Pero al fin y al cabo lo que ellos querían era cumplir con la misión que el Señor les había dado. Pero al poco tiempo de haber echado los cimientos empiezan a ser hostigados y detienen el trabajo de reconstrucción del templo. Los siguientes 17, 18 años aproximadamente, el templo la obra de la reconstrucción queda paralizada por completo. Y la justificación que usa estos judíos es la que leemos en el versículo 2 de Ageo capítulo 1. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa era su justificación. Y ya yo expliqué la semana pasada esa frase, no ha llegado el tiempo. Es una frase favorita para nosotros. No ha llegado el tiempo todavía de que le sirva al Señor, no ha llegado el tiempo que me consagre, no ha llegado el tiempo que le devuelva lo que es suyo en cuanto a ofrendas, no ha llegado el tiempo que empiece a usar los dones que Él me ha dado, no ha llegado el tiempo porque no es nuestra prioridad número uno. Por esa razón respondemos así al Señor. Y eso significa que ellos, según este versículo 2, ellos antepusieron a la misión de la reconstrucción del templo que Dios les había dado, y esa fue la razón por la cual los sacó de la esclavitud y los regresó a Jerusalén. Antepusieron a esa misión sus propios intereses personales. Entonces 17 años, por eso la obra quedó paralizada. No olvidemos, mis hermanos, que el templo en sí mismo tiene su importancia en ese tiempo porque es mucho más, recordemos, que la infraestructura, es más que esas 4 paredes levantadas. Es el lugar donde descendía la gloria de Dios para reencontrarse con su pueblo y tener comunión con su pueblo escogido. Entonces, para la mentalidad del judío, no tener el templo edificado significaba quedarse sin la presencia de Dios, y eso era catastrófico para ellos. No había la posibilidad que descienda la gloria de Dios, porque donde desciende la gloria de Dios es en el lugar santísimo del templo. Y descubrimos algo sumamente lleno de bendición para nosotros, que el Señor ahora no necesita realmente un templo, porque su gloria ha descendido para habitar en el corazón de todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de sus vidas. Nosotros somos el lugar santísimo, mis hermanos. Pensé que eso le iba a alegrar. Pensé que los de arriba se iban a tirar de los balcones, iban a tirar todas sus Biblias y ¡yay! No hacía ellos eso. Recontra fríos, hermano. Entonces, no tener el templo edificado era sinónimo de perder la gloria de Dios.
Pero así dejaron pasar 17 años sin regresar al trabajo. Y mis hermanos, eso es demasiado tiempo, pero eso muestra algo detrás, actitudes obviamente de los judíos. ¿Qué es lo que muestra? Una falta de interés. Por favor, marque esto bien en su mente o si está llevando notas. Es una falta de interés. ¿Cómo vas a dejar abandonar? Nadie dejaría su casa abandonada a 17 años, hermanos. Nadie. Pero ¿por qué sí la casa del Señor? Falta de interés en la gloria de Dios. Eso es increíble. Perder interés en volver a ver la gloria de Dios, a mí realmente no solo me sorprende, me aterra. ¿En qué momento la gloria de Dios dejó de ser tu prioridad número uno y ya no te interesa volver a verla o experimentarla? Porque tiene que haber habido algún momento donde hubo un quiebre y por eso de tu frialdad actual, por eso de tu indiferencia actual. Por eso es que van pasando los años y que, bueno, el resto de la iglesia que haga lo que tenga que hacer. Yo voy y cumplo, voy mi domingo, suficiente, no me pidan más. ¿Por qué esas actitudes? Al que pagó un alto precio para rescatarte. ¿Por qué eso ya no tiene valor? Solo me hago preguntas, estoy pensando en voz alta. 17 años es demasiado tiempo, falta de interés. Ya no es su prioridad número uno ver la gloria de Dios en sus corazones. Sus propios intereses personales pesaron más. Y por 17 años se ocuparon en ellos, pero dejando abandonada la casa del Señor. Entonces Dios tiene que llamar su atención a ese estilo de vida. Y de eso trata el libro de Ageo. Un estilo de vida que cambió en los últimos 17 años atrás. Un estilo de vida que había empezado bien con sus afectos hacia Dios, pero que en 17 años había cambiado enormemente y se había enfriado. Recordemos, mis hermanos, lo mencioné la semana pasada, dije que esos 50,000 judíos salieron de la esclavitud de Babilonia, después de 70 años salieron apasionados por regresar a Jerusalén, literalmente apasionados, apurados por llegar y empezar la reconstrucción del templo. Pero 17 años después, esos mismos judíos estaban indiferentes para la casa del Señor. ¿Se puede cambiar tanto? Y se podría usar como excusa, pero los desanimaron, los presionaron para que dejaran. Sí, eso es cierto al inicio, pero eso no puede durar 17 años y no duró 17 años. Ya tuvo que ver con la actitud de sus propios corazones. Su pasión inicial fue enfriándose, como se puede haber enfriado la tuya, como puede estar en el proceso de ir enfriándose la tuya. No te has enfriado totalmente, pero de repente estás tibio nada más. Pero recuerda que el Señor dice que si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces para Dios no hay puntos medios. Pero esta nación se había enfriado por completo. Fíjese cómo Dios llama la atención de ellos. Fíjese el versículo 5. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjese el versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. Esa palabra meditar o considerar, Dios les estaba llamando, ¿no?, a que consideren. Quiere decir, en otras palabras, pon tu corazón sobre tu camino. Pon tu corazón sobre tu camino. Es decir, piensa, evalúa, examina, considera cuál es la motivación que está dirigiendo tu vida hoy. ¿Cuál es la motivación? ¿Con qué actitud estás encaminándote por el carril de tu vida? Observa cuidadosamente cómo estás viviendo. Examina cuidadosamente lo que te está motivando a vivir de la manera como estás viviendo. Ponte a pensar en la manera como has cruzado de un año hacia el otro. ¿Qué te ha motivado a continuar con esa misma frialdad que manejaste el 2023, el 2022, el 21, el 20 y sigo retrocediendo? Medita, observa, examina. Pon tu corazón sobre tu camino para examinarlo. Y llama la atención, mis hermanos, la manera como se identifica el Señor. No sé si se han dado cuenta en estos dos versículos que he leído. Cuando Él hace este llamado a la meditación, a la consideración de sus caminos de su pueblo, fíjate cómo se identifica el Señor, cómo se presenta el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso?
Él dice, se identifica como el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Ese nombre tiene una connotación suprema, hermanos. Es de suprema autoridad, es decir, no existe otra autoridad por encima del Señor de los ejércitos, eso está diciendo. Y ese nombre aparece, yo te dije, en estos 2 capítulos escasos del libro de Ageo, que tiene 38 versículos, aparece este nombre, el Señor de los ejércitos, en 16 oportunidades. En 38 versículos hay 16 veces que aparece el nombre del Señor de esta manera. ¿Para qué? Para enfatizar, si te estás dando cuenta, ¿no? A quien está hablando, de quien ha salido el mensaje. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, es la suprema autoridad sobre todas las autoridades. No existe nadie más por encima de Él. Ese es el que está hablando. Y si esta es la suprema autoridad, entonces tengo que poner atención. El Señor de los ejércitos. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en este llamado, mis hermanos? Estamos reflexionando acerca de este llamado del Señor. ¿Por qué pone tanto énfasis en el llamado? Dijimos ya la semana pasada que este pueblo estaba totalmente desviado, había perdido su norte, había perdido su rumbo, había perdido de vista la misión que Dios le había encomendado. Se diluyó en 17 años. Entonces nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es que perdieron la pasión? Estos 50,000 judíos, ¿cómo perdieron la pasión con la que llegaron a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios? Y estaban apasionados, estaban ardiendo en pasión por eso. ¿Cómo es que la perdieron? La respuesta no es complicada. La perdieron porque empezaron a acostumbrarse. Escuche, por favor, porque este es nuestro problema actual también para muchos evangélicos. Empezaron a acostumbrarse a ocuparse en ellos mismos. Luego que les hicieron detener en la construcción, sí, pero ellos empezaron a formar un nuevo hábito. Ya no están pensando en la reconstrucción del templo, están pensando en ellos mismos. Empiezan a ocuparse en sus propias vidas, empiezan a ocuparse en sus propias casas. Entonces, anote esto, entraron no en un estado de pasividad, sino que entraron a un activismo irreflexivo, mis hermanos. Entraron a un activismo irreflexivo. Déjame explicarte esto con el versículo 4. Releamos el versículo 4. Cuando el Señor le hace esta pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la del Señor, está desierta? Eso de casas artesonadas me llamó la atención. ¿Por qué usa esta expresión el Señor? En otras versiones dice lo siguiente: casas bien hermosas, casas bien lujosas, casas finamente terminadas. Finamente terminadas. Hermanos, piensen un momento conmigo. Para tener una casa así, se tiene que tener una fuerte inversión. Y no solo se tiene que hacer una fuerte inversión, sino también hay que tener tiempo, invertir esfuerzo, dedicarse para levantar una casa de ese tipo. Si quiero la mejor casa, realmente una casa espectacular, no voy a contratar al ingeniero Zapata para que me la haga. Voy a contratar a Graña y Montaño, ¿no? No, pero ese hermano en la fe te va a cobrar menos. No, pero yo quiero una casa artesonada. ¿Me están entendiendo, hermanos? La que cualquier persona queda boquiabierta al solo mirarla, la distancia quede boquiabierta y que se distinga entre todas las demás. Para llegar a tener ese tipo de casas, mis hermanos, tuvieron que haber invertido tiempo, esfuerzos, dedicación, dinero. Entonces, ¿cuándo iban a tener tiempo para la casa del Señor? Nunca.
Durante 16 años, 16, 17 años, se enfocaron, empezaron a priorizar en el embellecimiento de sus propias casas y probablemente, como dicen algunos historiadores, hasta entraron en competencia, como decía, para tener la mejor casa del barrio, la mejor de todas las demás. Cuando esa no era su prioridad número uno, la prioridad número uno era la reconstrucción del templo del Señor, pero lo abandonaron. 17 años estuvieron en ese plan. Mis hermanos, acabamos de iniciar un año nuevo y con muchos planes en mente seguramente. Y oro porque ustedes no hayan diseñado todos los planes que tienen trabajando desde antes de finalizar el año. Oro porque no los hayan diseñado priorizando erradamente. Oro para que no hayan priorizado en sus planes, incluso violentando algunos principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, escucha con cuidado, quiero ilustrártelo con este ejemplo. Tu familia necesita una casa. Por años no la han tenido, han vivido de alquiler y se presenta la oportunidad este año, lo pusiste en tus planes. Prioridad número uno, casa, trasladarnos a una casa, ¿no? Comprar una casa. Y se presenta la oportunidad y abierta esa posibilidad, entonces dices, la tomamos. Entonces tomas el préstamo bancario que te están ofreciendo y adquieren esa casa para tu familia y se trasladan todos a esa casa y todos felices y contentos en tu familia. Pero acá viene el problema, hiciste mal tus cálculos porque no era tu fuerte las matemáticas en el colegio. Y no consultaste eso de la multitud de consejeros hay sabiduría, no lo buscaste, no existe ese versículo en tu mente, entonces tomaste tu decisión, metiste al préstamo bancario y luego te das cuenta cuando ya estás encaminado y viene la primera cuota, entonces empiezas a volver a echar pluma, como decimos, y descubres que a las justas te va a alcanzar el sueldo para pagar esa deuda. Y digo a las justas el sueldo, aparte de lo que sacas para comer, todo se va a ir en las cuotas. No te queda nada. Entonces, como siempre suele ocurrir, pero voy a tener que sacrificar algunas cosas. ¿Quién es el sacrificado? Dios. Entonces, muy piadosos, le decimos al Señor, perdóname, Señor, pero no voy a poderte dar lo que es tuyo por algún tiempo. El gran sacrificado es Dios. Y luego te das cuenta, pero esto tampoco me va a alcanzar. La única forma de solventar esas deudas es teniendo otro trabajo y te echas a buscar otro trabajo. Encuentras otro trabajo, pero te absorbe el doble de tiempo, de tal manera que ya no tienes tiempo para venir a la iglesia, no tienes tiempo para estudiar la palabra, no tienes tiempo ni para tu devocional, porque sales muy temprano y llegas muy tarde agotado de frente al sobre y al día siguiente nuevamente con la rutina porque tengo que pagar esta deuda. ¿Te parece bien eso? ¿Te parece correcta la decisión? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Sí, lograste tu sueño, tienes la casa de tus sueños, está instalada tu familia, pero no hiciste bien tus cálculos porque no buscaste el consejo, entonces estás con la deuda hasta el cuello, entonces tienes que sacrificar algunas cosas. Y como decía, el primer sacrificado es Dios. Entonces ya no tengo tiempo, me desaparezco de la iglesia y eso me va enfriando. ¿Por qué crees que existe el mandamiento de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué crees que existe ese mandato? Porque si nos apartamos de la congregación, empezamos a enfriarnos progresivamente. Y perdemos comunión con el Señor. Podemos entrar, y a eso me refería, mis hermanos, podemos entrar en un activismo irreflexivo. Un activismo irreflexivo, pensando que estamos invirtiendo bien para nuestras vidas y recursos y tiempo, pero luego descubrimos que nos vamos desgastando en todo eso donde no debemos, nos desgastamos donde no debemos, descubrimos que invertimos tiempo y recursos en cosas que no sirven para la eternidad al fin y al cabo. Eso es llenar nuestras vidas de ocupaciones, de trabajos, sin ponernos a pensar. Es activismo irreflexivo.
Ahora entiendes por qué el Señor le llama la atención. Regreso al versículo 5, a Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué repite esto el Señor? Ya con una vez ya es preocupante, pero que repite 2 veces ya es más preocupante, y en el capítulo 2 vas a encontrar que vuelve a repetir esto. ¿Qué le pasó en la mente de todos estos 50,000 judíos? Activismo irreflexivo, mis hermanos. Y el activismo irreflexivo, al final y al cabo, ¿a quién glorifica? ¿A quién termina glorificando? Tomamos malas decisiones, entonces ¿a quién está glorificando? Tomamos las decisiones sin ponernos a pensar, sin meditar en nuestros caminos. Si realmente, como dice en el Evangelio de Lucas, no, si vas a construir una torre, primero siéntate, echa tus cálculos, y después de hecho tus cálculos, entonces puedes invertir. Pero si no te alcanza, no vaya a ser que empiezas a construir irreflexivamente, construir la torre y te quedas a la mitad y luego eres objeto de burla. El testimonio es afectado. Hermanos, cuidado con el activismo irreflexivo. Cuando Dios le dijo: meditad en vuestros caminos, considerad vuestros caminos, en otras palabras les estaba diciendo: deténganse. Y es lo que nos está diciendo en esta mañana el Señor. Espero que tú te detengas. Hay algo que son recontraacelerados, como digo, han nacido enchufados, ¿no? Son hiperactivos, ¿no? Y están así desesperados a 1000 por hora, siempre están haciendo algo, ¿no? Detente, dice el Señor, detente a reflexionar seriamente para revisar tus motivaciones, para revisar tus actitudes, hasta para ver si has perdido valores que son muy importantes en tu vida. A veces por esta irreflexiva acción hasta nos vendemos al mundo, mis hermanos. Si descuidamos el testimonio y vendemos nuestra alma por las deudas, por ejemplo, entonces después nos vemos con la soga al cuello, naturalmente. Cuando pudimos haber confiado en la provisión del Señor, vivir con lo que uno tiene, y se va a sufrir obviamente, pero el Señor no nos va a dejar desamparados. Es aplicación de fe muchas veces. Deténganse, reflexionen seriamente hasta que vean qué motivaciones y actitudes los está llevando a tomar esas decisiones. Si no hacen eso, si no miran, dice el Señor, profundamente sus corazones, no van a llegar a la raíz del problema. No van a llegar a la raíz del problema. Y es lo mismo que nos dice el Señor en esta mañana, que debemos detenernos para meditar. Pero ¿meditar en qué? Si usted se está preguntando. ¿Reflexionar en qué? Bueno, reflexionar primero en cuál es el orden de nuestras prioridades. Empiece por ahí. ¿Cuál es el orden de mis prioridades? Como nos muestra el versículo 4, regreso otra vez a Ageo, ellos priorizaron mal. Según el versículo 4, primero se colocaron a ellos y luego colocaron las cosas del Señor. Y no era porque no tuvieran tiempo, y no era porque no tuvieran recursos, mis hermanos, como muchas veces también solemos oír en el ámbito evangélico, ¿no? Oímos decir: no tengo tiempo para el Señor, ¿por qué? Y tengo mi justificación. No puedo servir al Señor, ¿por qué? Tengo mi justificación. No me alcanza para dar al Señor, ¿por qué? Tenemos una justificación. El problema, mis hermanos, en la nación de Israel, si usted se da cuenta, dije hace un instante, es falta de interés. Cuando yo tengo interés, entonces nunca pierdo de vista mi prioridad número 1. Pero cuando ya no tiene interés la gloria del Señor, entonces fácilmente pierdo de vista su gloria. Cuando estos judíos llegaron a Jerusalén, no lo dije la semana pasada, recién lo menciono ahora. Cuando llegan a Jerusalén, la gran mayoría de ellos dieron una ofrenda para empezar la reconstrucción del templo. Según el registro de Esdras, si me acompaña, Esdras capítulo 2, versículo 69, dice literalmente así: según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra de la reconstrucción del templo, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Sabe que alguien se dio el trabajo de investigar y de traducir esto en un lenguaje actual? ¿Cuánto representaría en dinero de nuestro tiempo toda esa ofrenda? Alguien hizo el cálculo y dijo que estos judíos ofrendaron como unos
$24,000 a $30,000. Para el tiempo de ellos, $24,000 a $30,000 era un montón de dinero, hermanos. Y tempranamente, usted sabe, detienen la reconstrucción del templo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió con ese dinero ofrendado? ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Claro, lo que voy a comentar es especulativo, pero varios historiadores llegan a la conclusión que al haber detenido la reconstrucción del templo, entonces muchos de ellos que no tenían dónde vivir, empezaron a construir sus casas y dijeron, bueno, no tengo, entonces devuélvanme lo que di. Entonces les devolvieron algunos y otros, como que a manera de préstamo, bueno, como algo compensativo, nosotros estamos comprometidos con la obra del Señor, pero necesito una casa para vivir y necesito un poco de dinero para ponerme lo básico, para dónde vivir y de ahí ir a trabajar en la reconstrucción. Y en 16 años hicieron desaparecer toda esa ofrenda. Por eso Dios llama a la reflexión a este pueblo, como lo está haciendo esta mañana con nosotros. Meditad sobre vuestro estilo de vida, dice el Señor. Reflexionen acerca de su estilo de vida. Reflexionen si sus inversiones son las más adecuadas o han violentado algún principio de la palabra del Señor. Reflexionen si están invirtiendo bien en sus vidas. Reflexionen si están invirtiendo bien su tiempo para la gloria del Señor, para aquel que pagó un alto precio para rescatarlos, y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 15, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Nuestra vida no nos pertenece, hermanos, le pertenece al Señor. Entonces Dios les dice por eso, mediten, reflexionen, consideren, porque están pensando mal, y la prueba que ya no están pensando bien es que están priorizando mal. Ahí está la prueba, que no están pensando bien. Dios les está diciendo el verdadero cambio, y espero que no se olviden de esto, iglesia, el verdadero cambio se da aquí en la mente. Todos los cambios profundos se dan en nuestra mente. Porque nuestra manera de pensar, mis hermanos, escuche, nuestra manera de pensar debe estar fundamentada en nuestras convicciones de fe. Lo que usted piensa está fundamentado en convicciones de fe. Y las convicciones de fe se forman en base a la palabra del Señor. Entonces, si yo dejo de retroalimentar mi mente con la palabra de Dios, me estoy destinando a no formar convicciones sólidas y basadas en la voluntad de Dios. La Escritura. ¿Cómo van sus convicciones de fe? Y las convicciones van aumentando, no es con las que empecé mi recorrido. Sí, creo en el Señor, Él es mi Salvador, sí, es su primera convicción. Pero de ahí se van sumando a lo largo de la vida cristiana muchas más convicciones. Y eso solo es porque retroalimento mi mente con la palabra del Señor. Ahora, entienda usted por qué. Por eso Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, piensen bien, porque están pensando mal. Y están pensando mal porque sus convicciones han sido afectadas. Algo ha ocurrido en su mente. Entonces el Señor les está diciendo, voy a parafrasear esto, y pare las orejas, como decía mi abuelita. Dios les está diciendo, cuando tomaron ustedes la decisión de volver a Jerusalén de la esclavitud, de la cual yo los saqué por 70 años, estuvieron allí, ustedes lo hicieron, salieron porque creyeron en las profecías, creyeron en la palabra mía, ¿no? Y llegaron para reconstruir el templo porque yo les mandé que lo hicieran, era mi voluntad. Entonces, si ustedes revisan hacia atrás, les está diciendo estos judíos, si revisan en los años hacia atrás, revisan sus caminos hacia atrás, ustedes van a comprobar que yo no les falté jamás, mi palabra siempre los guió. Pero recuerden también en esa mirada retrospectiva que ustedes fueron a la esclavitud 70 años porque dejaron de oír mi palabra. Es una gran lección para ellos y para nosotros, mis hermanos. Si hemos priorizado mal, voy a ponerme hipotéticamente en esta posición, mis hermanos. Si hemos priorizado mal en nuestras vidas o si estamos en la actualidad
priorizando mal en nuestras vidas, es porque nuestras convicciones de fe en Cristo han cambiado, ya no son las mismas del principio cuando usted se convirtió a Cristo. Algo ha ocurrido, algo ha pasado, porque lo más probable es que no te has propuesto retroalimentar correctamente tu mente con la palabra del Señor, y eso ha ido afectando poco a poco tus propias convicciones de fe. Por eso tu forma de servir al Señor, por eso tu actitud, ¿no?, hacia el Señor, cuando te acuerdas o cuando quieres o cuando tienes tiempo te ocupas del Señor, todo eso habla de que tus convicciones han cambiado. Tus famosos olvidos para devolverle al Señor lo que es del Señor no son simplemente olvidos, hermanos. A veces minimizamos el problema. No es un simple olvido. Ay, me olvidé. Pero mándame mi récord y me pongo al día. No es tan sencillo como eso, mis hermanos. Hay convicciones profundas que han cambiado. Ya Dios no es tu prioridad número uno. Ya no amas igual al Señor. Eso está diciendo nuestros olvidos. Entonces el punto es delicado. Ahora vas entendiendo otra vez por qué el Señor dice: meditad sobre vuestros caminos. Pon tu corazón sobre tu camino y reflexiona, examina. Dios quiere que meditemos o reflexionemos, mis hermanos, en la profunda insatisfacción. Escucha, porque voy al versículos 6 y 7 ahora. Dios quiere que reflexionemos en la profunda insatisfacción que nosotros mismos cosechamos cuando ponemos nuestra expectativa en las cosas creadas por encima del Creador. Hay insatisfacción en la vida. Si no, mira, lee conmigo, versículo 6. Dios les dice: sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis y recogéis poco, ¿no? Coméis y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja como que no ve su salario, como en saco roto. Es decir, tenían todo, vivían, podría decir, en abundancia, tenían todo lo básico, pero vivían insatisfechos. ¿Vives así? ¿Te sientes así ahora que has pasado un nuevo año? Será un nuevo año, pero sigo de insatisfecho como estuve el año pasado. Analiza este versículo, por favor. No vaya a ser tu historia transcrita en este versículo si te sientes así. Oye lo que dijo Salomón, y creo que es buenísimo recordarlo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. A ver si esto termina de convencerte y cambiar tus convicciones en tu mente. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Sabe lo que está diciendo Salomón ahí? No dice otra cosa más que el que ama el dinero siempre quiere más. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener lo suficiente, lo bastante. Siempre se va a querer más. Espero que estés captando lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Lo que Dios está diciendo es la búsqueda de tu satisfacción. Escúchame, hijo, hija, está diciendo el Señor. La búsqueda de tu satisfacción no la vas a poder saciar o hallar en el dinero o en las cosas materiales. No lo vas a hallar en las mejores universidades o por tener 3, 4 títulos más. No vas a hallar la satisfacción en tu vida por colocar a tus hijos en el mejor colegio del país. No vas a tener satisfacción porque tengas más cosas o una mejor posición social. Todo eso es vanidad porque es temporal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad número 1, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, solo en mí, está diciendo el Señor, solamente en mí hallarás satisfacción, solamente en mí.
¿Cuándo llegaremos a comprender ese principio, mis hermanos, en nuestra vida? Hermanos, no erremos como estos judíos. Ellos pensaron, y voy a ir terminando diciendo esto que lo empecé a tocar en la semana pasada. Estos judíos pensaron que la tierra prometida, escuche con cuidado porque es un error nuestro también cuando leemos la Escritura. Estos judíos pensaron que la tierra prometida estaba bendita porque fluía leche y miel. Has leído esa expresión, ¿no? Tierra que fluye leche y miel. Pero ellos pensaban que la tierra prometida estaba bendita por el Señor porque fluía leche y miel. Esa era la prueba. Pero esa no es la realidad, hermanos. Esa no es la verdad. La tierra prometida era bendita porque Dios prometió estar en esa tierra. En la presencia de Dios, mis hermanos, era la misma presencia del Señor la que hacía la diferencia. Era la presencia de Dios, era la gran bendición para Israel. Y es igual con nosotros, dije la semana pasada. La gran bendición de Dios no es que seamos evangélicos. La gran bendición de Dios no es que hayamos sido liberados de la esclavitud del pecado. No, la gran bendición que tenemos es la presencia de Dios. Nuestra vida ha sido dignificada, ha sido separada para un uso santo, y la bendita presencia del Señor ha querido venir a morar en nosotros. Nos ha transformado. Por eso en el lugar santísimo, esa es la gran bendición, la posesión de la presencia de Dios. Es la promesa del Señor. El llamado a la meditación, el llamado a la reflexión de parte del Señor para ellos y para nosotros en esta mañana es simplemente para evaluar nuestras vidas y para que realmente descubramos dónde estamos buscando y hallando satisfacción. Es increíble que apenas hemos recorrido un par de semanas de este primer año, pero ya tenemos que hacer una evaluación. Sí, de hecho que sí. ¿Dónde está su satisfacción? ¿Dónde está buscando usted su satisfacción? ¿Dónde está encontrando satisfacción? ¿En las cosas materiales? ¿En su seguro de vida? ¿En sus ahorros? ¿En lo que acaba de adquirir en la última propiedad? ¿Dónde está poniendo su seguridad? ¿A quién está viendo como su salvador y proveedor? La meditación no es un asunto de contemplación nada más. Me explico. Alguien dijo lo siguiente: la acción sin reflexión es imprudencia. Pero la reflexión sin acción es estéril. Examina, mi hermano, mi hermana, examina tu vida, pero no solo lo dejes en la meditación, sino de la meditación pasa a la acción. Es por eso que dice el Señor a su pueblo, fíjate en el versículo 8, esto es, tiempo de meditar en tus caminos, ahora tiempo de acción. Verso 8, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Se dan cuenta lo que Dios está diciendo aquí a ellos y a nosotros? Está diciendo: ocúpense en mi casa, regresa a tu misión principal, a tu prioridad número 1, ocúpate en mi casa, porque reconstruir el templo de Dios es asegurar mi presencia, es asegurar mi gloria. Pero despreocuparte, desatender la reconstrucción de mi templo es perder la manifestación activa de la gloria de Dios. ¿Usted quiere perder la gloria de Dios? ¿Quiere perder la manifestación activa de la gloria de Dios? Entonces no haga nada, siga como está. No haga evaluaciones, no medite en su vida, no haga nada en absoluto. Siga tan indiferente y frío como puede estar su corazón. ¿Se ha dado cuenta? Lucas capítulo 15, la descripción del hijo pródigo. ¿Se ha dado cuenta que cuando el hijo pródigo estaba buscando su propia satisfacción en las cosas de este mundo, se transformó en el joven más desdichado sobre esta tierra, más desgraciado sobre esta tierra? Lo tenía todo, pero no tenía nada al mismo tiempo. Hasta que empieza a meditar. Estoy en Lucas capítulo 15, versículo 18. Empieza a reflexionar sobre sus caminos y producto de esa meditación concluye diciendo esto:
me levantaré y iré a mi Padre. Acabó el tiempo de meditación, el tiempo de actuar. ¿Y por dónde empieza el resultado de su meditación y el accionar? Se ha dado cuenta, él regresa a la satisfacción de su Padre. Estaba perdiendo su vida buscando su propia satisfacción, y cuando medita regresa a la satisfacción de su Padre, y por eso dice: me levantaré, iré a mi Padre. Vuelve a hallar satisfacción en su Padre. Espero que aquí haya más de uno que haga eso. Hay algo que deseo por último que se dé cuenta aquí en Ageo. No quiero perder el versículo 8 de vista donde estamos. Usted se habrá dado cuenta. Una vez más, releo el 8. Subid al monte, número 1. 2, traed madera. 3, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No sé si se está dando cuenta, hermano, hermana. No se puede reedificar, escúcheme, no se puede reedificar el templo de Dios sin subir al monte y traer madera. No se puede. Esto significa, escúcheme, que necesitamos de Dios para reconstruir nuestra relación con Dios. Necesito de Dios para reconstruir mi relación con Dios. ¿No es acaso el Señor el que dejó por escrito Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 28? Y dése cuenta, yo lo he resaltado en letras rojas, todo lo que hace el Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Fíjese en todo lo que hace el Señor. Necesitamos a Dios para reconstruir nuestra relación con Dios, mis hermanos. Dentro de un minuto estaremos terminando este servicio. Y casi un poco conociéndolos después de 19 años, mis hermanos, en esta congregación, casi podría asegurar que apenas terminemos y yo los despida, antes incluso de que yo termine de orar, ya varios se van a poner de pie y van a empezar a salirse. Y los músicos interpretarán algo de fondo y sin prestarles ninguna atención van a empezar a retirarse. Es lo que por hábito solemos hacer. Ni siquiera espero que termine la oración y yo ya me estoy retirando. Yo voy a sugerirle algo: no haga eso. Escuche lo que Dios está diciendo en el mensaje. Meditad en vuestros caminos. Quédese en su lugar un instante. Medite en todo lo que Dios le ha hablado en esta mañana de manera personal. Si Él es un Dios personal, entonces algo tiene que haberle dicho. No soy yo. Es Dios a través de la palabra, de su propia palabra revelada. Meditad sobre tus propios caminos. Examina, considera tus propios caminos. Consolida dos cosas en tu mente, por favor. Prioridad número 1 y fuente de satisfacción. Nadie te puede obligar a que Cristo sea tu prioridad número 1 y nadie te puede obligar a transformar o regresar, mejor dicho, a la fuente principal de toda satisfacción, que es Cristo. Es una decisión que tú tienes que tomar enteramente, es una decisión personal y esperamos que la estés tomando. Gracias, Señor, por llevarnos a meditar seriamente en esta mañana en tu palabra. Gracias por ayudarnos a escuchar tu llamado, Señor, a esta reflexión, a esta meditación. Definitivamente que esta primera respuesta es solamente el principio de algo mayor, probablemente, que nos mostrarás la semana que viene si tú no vuelves antes. Entonces entenderemos cómo debemos responderte correctamente. Pero ahora, a este punto, Señor, muchas gracias
porque nos vamos con una reflexión profunda de nosotros mismos, de las decisiones que tomamos el año pasado y de las que hemos empezado a andar, Señor, en este nuevo año. ¿Son las más correctas? ¿Son las adecuadas? ¿O nos estamos invirtiendo y desgastando, Señor, en cosas que no son para la eternidad? Señor, gracias por regresarnos a ese punto de partida tan necesario para nosotros. Que tú seas no solo la fuente principal de todas nuestras satisfacciones, y que busquemos saciar en ti esas satisfacciones, sino que al mismo tiempo, Señor, tú no dejes de ser nuestra prioridad número uno. Que toda decisión, cualquier cosa que emprendamos en esta vida, te tenga a ti siempre presente en el primer lugar, y que por ti hagamos lo que hagamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, sé tú guiando nuestro andar a lo largo de esta semana, Padre. Bendice la vida de cada familia, bendice la vida de cada matrimonio, Señor. Que tu palabra no falte a ninguno de tus hijos y tus hijas para toda esta semana trajinada que nos espera, Señor.